Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas los que estén conectados para ver este arquidiálogo. En esta ocasión tenemos a los ganadores, a unos estudiantes de arquitectura que han ganado ahorita. Nos van a platicar todo lo que fue el proceso y parte del diseño y la experiencia de un concurso de reconstrucción de Sirgao después de Odette en Filipinas. Entonces, este es un concurso internacional que se llamó Reconstruyendo Sirgao. Entonces tenemos como invitados a los ganadores: Rodrigo Molina, Marco Luna, Mariana Santa María, Pablo Siga y Eric Salvador Salas. Entonces voy a leer un poco de sus semblanzas, un poco de sus intereses para que vayamos empezando a conocerles y empezar a platicar, o que nos platiquen más bien de este concurso que ganaron el primer lugar en el concurso internacional. Rodrigo Molina en el 2019 gana el concurso Shelter for Seoul como pabellón finalista para luego construir propuesta en Seúl, Corea del Sur, junto con Yui Song, y para luego ser reensamblado en la Bienal de Paisaje de Arquitectura en Seúl 2019. Marco Luna actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación en el programa Polo Madera de la Universidad Concepción en Chile. En 2022 fue acreedor al premio Gustavo Vaz Prada de la UNAM. Mariana Santamaría Lemos en 2020, junto con Pablo Siga, crea el despacho de Amaranto Arquitectura. En 2021 realiza un programa de movilidad académica en Francia, en la Universidad de París, Malaquais. Pablo Siga en el 2020, junto con Mariana Santamaría Lemos, crea el despacho de Amaranto Arquitectura. A ver si nos platiquen ahorita un poco sobre ese despacho también. Eric Salvador Salas actualmente colabora en espacios culturales como Casa Aguilardi. Y pues en 2021 se integra el colectivo MMMZS como equipo en el mismo año acreedor al primer lugar en el concurso internacional de arquitectura Sichuan Public Library en China Central, mismo que se exhibió en el Chengdu Creativity and Design Week 2021 y actualmente se encuentra en proceso de construcción de la mano de especialistas. Pues muchas gracias por estar aquí, a todo el equipo. Y pues si vamos haciendo como una ronda, empezamos con Mariana para que nos platique un poco de cómo se conocieron, en qué semestre están, de qué taller son. Cuéntanos un poco a grandes rasgos, Mariana. Hola, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos muy agradecidos de estar aquí. Y bueno, un poco de cómo se formó el equipo. Realmente empezamos a hacer un equipo cuando todos estábamos en pandemia, entonces creo que desde el modo de trabajar juntos pues fue muy diferente lo que estábamos acostumbrados todos. Lo que sucedió fue que un día Rodrigo nos envió un mensaje. Realmente nos conocíamos muy poco, éramos compañeros de la Facultad de Arquitectura y pues todos somos de diferentes semestres. Entonces un día Rodrigo nos envía un mensaje a todos, nos dice: oigan, pues me gusta su trabajo, creo que estaría padre que hiciéramos algo juntos y que pudiéramos pues compartir experiencias en diseños y en algún proyecto. Entonces fue ahí que, sin conocernos mucho, empezamos a trabajar juntos, y más como en esta virtualidad que pues nos terminó alcanzando a todos. Entonces trabajamos un primer proyecto que fue la Biblioteca Pública de Sichuan, en donde igual eh, se fue la propuesta seleccionada para su construcción. Y bueno, creo que es muy interesante coincidir con un grupo de personas tan completo, y que sin lugar a dudas pues puedes aprender mucho de todos, y que
es curioso porque a la fecha estuvimos, bueno, en partes diferentes, como ya lo mencionaste, que hicimos intercambios académicos, estancias de investigación. Entonces a la fecha no hemos podido sentarnos a diseñar y a proyectar juntos, digamos, en una mesa en físico, pero bueno, esta nueva virtualidad que nos ha hecho compartir muchas cosas a través de la pantalla, pues nos ha funcionado muy bien esto. Pandemials, ¿no? Pues bien, felicidades. ¿Quién adelante, Marco? Andas por ahí, dime. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente y también gracias al CAMSAM por esta oportunidad que nos dan para compartir nuestra experiencia. De manera particular, yo acabo de terminar mis estudios en la Facultad de Arquitectura, pero me encuentro realizando una estancia de investigación en la Universidad de Concepción, como una extensión de investigación de tesis, que mi investigación se ha tratado sobre la construcción industrializada en madera con tableros de CLT en la Ciudad de México, como parte de investigar cuáles serán los desafíos y las oportunidades de la construcción de madera en masa en la Ciudad de México, pero desde los enfoques del diseño metabólico y reconociendo las relaciones interdisciplinarias entre el bosque y el hábitat, y sobre todo las grandes oportunidades que nos puede traer la madera para alcanzar los objetivos de una construcción sostenible. Y eso es prácticamente a lo que me he estado dedicando estos últimos meses. Y pues más, ahorita estoy en Concepción, en Chile, y al igual que le comentó Mariana, prácticamente así fue, no nos conocemos. Yo no conocía más que a Mariana, que había tomado una clase con ella. A los demás nunca los había visto en la facultad. Yo soy de un taller diferente al de ellos. Entonces fue... ¿Qué taller? ¿Qué taller es? Yo soy José Revueltas y fue prácticamente por nuestras redes sociales que los proyectos que empezamos a postear o las afinaciones que posteábamos, como Rodrigo empezó a contactarnos y a unir nuestras potencialidades y nuestras capacidades, ¿no? Fue prácticamente eso. Órale, pues qué bien, muy bien, Rodrigo. Pues adelante, a ver, cuéntanos cómo fue esa colección y empezar a juntar, a llamar a gente. Pues la verdad es que no tiene mucha ciencia ni ninguna lógica detrás, solo es intentar hacer cosas diferentes y sobre todo con gente que es muy auténtica, ¿no? Solo fue ese el intento y resultó muy bien la primera vez, así que dijimos, vamos a intentar otra vez, ¿no? Definitivamente nos encanta pensar del equipo así, en esta imagen, pero la verdad es que las cosas se han visto así. O sea, es una forma un poco diferente, rara de trabajo, como todos sabemos estos años, pero parece que puede resultar, entonces nos parece muy interesante. Y en específico yo vengo de un año de seminario de titulación en intersticios, que es un enfoque más urbano, experimental, pero resiliente, esa es la palabra, resiliencia. Entonces ha sido como un ejercicio de cómo ponemos en práctica todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? En Francia, en Alemania, en Chile, cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Es un experimento que afortunadamente salió bien. No, pues está buenísimo. Qué bien que te diste a la tarea de juntar a este gran equipo. Adelante, Pablo, también cuéntanos un poco sobre el despacho de Amaranto. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muy contentos de estar aquí. Y pues este despacho surge con Mariana Santamaría, una primera idea de que sea un perfil de Instagram en el que podamos subir nuestros trabajos académicos y también los concursos en los que nos habíamos inscrito previamente en cuarto semestre y cuando apenas estábamos iniciando la carrera. Y ya después empezó a tomar forma, empezamos a dar algunos cursos de visualización arquitectónica y algunos proyectos informales, y pues así es como se ha ido enriqueciendo, y más aún con estos últimos proyectos que hemos ganado junto con el equipo de MMZS, que van sumando al despacho.
Ujú. Y pues nada, vamos ahí. Ok, entonces vamos con Eric. Cuéntanos también un poco cómo fue este primer acercamiento de la primera reunión que tuvieron y cómo empezaron ya hablando de este proyecto en específico. ¿Cómo empezaron a hacer estas reuniones? ¿Cómo empezaron a atacar y a hacer los primeros acercamientos, ¿no? A este concurso. Bueno, realmente como yo lo había, bueno, primero buenas tardes, gracias por la invitación y pues los primeros acercamientos que tuvimos a este proyecto siempre fueron con la intención mm, de volver a probarnos a nosotros mismos hasta dónde podíamos llegar y para probarnos que probablemente no había sido casualidad de formar el equipo en un concurso anterior. Y la forma de atacar particularmente este concurso fueron tomar diferentes ejes, que en este caso sería como un eje que es completamente histórico, histórico-cultural, este, la comunidad y también hicimos mucha investigación sobre el sitio, ya que a comparación de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en la facultad y en nuestra vida profesional, nunca nos habíamos topado con algún tipo de concurso o sistema constructivo o formas de vida que se desarrollan en Siargao particularmente. Mm. Si quieren, damos una, gracias, Eric. Si quieren, damos otra ronda y seguimos platicando así del proyecto. Entonces, seguiremos con Mariana. Bueno, creo que algo muy importante y que creo que lo mencionaban todos es como eh, un equipo así pues te enriquece mucho en todos los aspectos y pues al trabajar en este proyecto que realmente es un lugar pues muy alejado de nosotros, de nuestras tradiciones y de nuestra cultura y pues cómo intentar entender, o si bien que tal vez nunca llegamos a entender los modos de habitar de otras personas, pero intentar entender cómo se vive, intentar entender, ser resilientes y con eso proponer una propuesta que se adapte, que pueda llegar al sitio y a las personas, pues creo que fue un trabajo incluso de reflexión interna que nos ayudó mucho a nosotros también a crecer como personas y como estudiantes también. Ujú. Oigan, ¿y antes alguno de ustedes había trabajado en algún proyecto de resiliencia? Digamos, en México a cada rato nos llegan huracanes, sismos. ¿Ya habían trabajado alguno en algún proyecto, digamos, como de reconstrucción o algo parecido? Yo tengo un ejemplo, pero no sé si alguien más quiera ir. Marco. No, adelante. También la idea es que podamos platicar ya sin algún orden. Entonces, Cool. Que el tema de resiliencia en México también es muy específico en torno a qué giran. Por ejemplo, el agua es un tema gigante en Ciudad de México y específicamente en el seminario de titulación hablamos de eso, ¿no? Como la perspectiva no es de exceso de agua, como puede ser en Filipinas, sino de escasez de agua y desaprovechamiento de estos recursos, ¿no? Cómo hay tan poca infraestructura para un paisaje tan rico, ¿no? Entonces, ese como paradigma es bien difícil de abordar y claro que sí, o sea, creo que todos los proyectos que hayamos hecho tienen ese factor de Ciudad de México, necesita ser más resiliente, ¿no? claro, Claro que sí. como dices, sí, ya casi todos los proyectos, bueno, tendríamos que tener ya esta noción de resiliencia, ¿no? Contra un sismo, contra una inundación, bueno, no en la Ciudad de México, pero en caso de un huracán, por ejemplo, ¿no? En otros estados. Y bueno, si quieren, vamos platicando un poco de lo general a lo particular de lo que fue el concurso. ¿Cuáles eran las bases?
cómo empezaron a investigar sobre la región, justo qué fue exactamente lo que pasó, la gravedad de la catástrofe natural, ¿no? ¿Por qué reconstruir? Claro, si quieres, entonces empezamos por aquí, Sí. como abordando un poquito el sitio y vinculándolo a que nosotros somos un equipo de personas un poco separadas por la distancia, nos pareció muy curioso cómo Filipinas también es eso, es una colección de elementos aislados y en específico, esta islita de aquí se llama Burgos y ahí está la localidad de Siargao. Entonces, como puedes ver, está bien expuesta, la verdad, al extremo de Filipinas, a tormentas tropicales, a tifones. Estos eventos no son como la excepción, son la regla, ¿no? Entonces, nos parecía muy importante abordar esos temas de madera, reconstrucción, en un ambiente mucho más incierto, ¿no? Como elevar la escala de la complejidad. Y que acercándonos, la verdad es que se ve, sí. Los organizadores del concurso primero hicieron algo muy bueno, que es darnos una gran cantidad de imágenes. Nos dieron cientos, si no es que miles de imágenes en carpetas de registros antes, durante y después de este tifón. El último que tuvieron fue Rai, el tifón Rai, y así es como se ve, ¿no? Estas son las consecuencias. Y justo como dices, intentamos abordarlo desde el panorama general a lo particular, ¿no? Hacia el reto. ¿Qué nos tocaba hacer? Sí, y efectivamente el propio desastre natural, como vemos en pantalla, derribó cientos de palmas y árboles, generando elevados volúmenes de madera que si no se utilizan para fines de la construcción o otros, acabarían en procesos de biodegradación o como material de combustión, ocasionando grandes cantidades de gases de efecto invernadero. En ese sentido, para nosotros habría una oportunidad el utilizar esta madera en la valoración para el reciclaje de materiales y también el reciclar material, el reciclar esa madera que está derribada y evitar que se vaya a vertederos para que se biodegrade o que se vaya a fogatas. Creíamos en el impacto positivo que podría generar en la visión de reconstruirse, ¿no? De cómo volver a iniciar desde cero. Y la verdad es que es difícil. Abrimos el concurso entendiendo esta colección de fotos, como empapándonos del contexto, pero sí es bien feo cuando realmente te das cuenta del nivel de destrucción, de pérdida, sobre todo la impotencia, ¿no? Nos preguntábamos cosas como, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a cualquiera de estas personas? ¿Hasta dónde llega nuestro, no sé, poder como diseñadores? ¿Y dónde está la línea, ¿no? Entre lo que sí puedo hacer y no puedo hacer. ¿Dónde me puedo comprometer y dónde no? Pero es muy necesario al mismo tiempo, es muy necesario sentir ese poquito de dolor para empatizar con una situación y entonces sí, como ir de lleno en qué sí podemos hacer, ¿no? A qué escala sí podemos crear una idea que les pueda ayudar. Y bueno, estas fotos son tremendas, pero son muy bonitas. Queremos esparcir a lo largo de la presentación estas fotos para que ustedes también se den una idea de ese contexto, ¿no? Junto con la idea. Creemos que es muy, muy importante eso. Y bueno, ya presentando mucho más formalmente el concurso, que pues básicamente solicitaba realizar un proyecto de reconstrucción para el Tabo. El Tabo en Filipinas es una tipología constructiva pues muy curiosa porque es donde los agricultores, los artesanos y los productores venden sus productos. Entonces, pues hacen como una especie de mercado local y de consumo local donde dejan un poco a estas empresas internacionales pues afuera para que pues ellos puedan apoyarse, ¿no? A sí mismos. Entonces, también digo que es súper curioso porque entonces este mercado, este Tabo, termina siendo también un centro comunitario, termina siendo un mercado, un centro de convivencia. Entonces, pues la verdad es que es una tipología muy interesante que pues ellos necesitaban en su comunidad y en su población. Y bueno, así es como terminó este Tabo después del tifón Rai. Y bueno, obviamente el segundo piso, que era completamente de madera, quedó totalmente destruido y la parte de abajo, la base,
la mampostería y todo lo que era de concreto, pues también quedó muy dañado. Entonces, aquí es cuando Local Lab es una organización sin fines de lucro que lo que hace es realizar muchos talleres, muchas conferencias y muchas actividades con la comunidad para poder pues exaltarla y que también ellos pues puedan tratar de ser mejor, ¿no? Entonces, aquí es cuando Local Lab decide sacar este concurso para proponer, digamos, la reconstrucción de este tabo, ¿no? Para seguir satisfaciendo las necesidades de la población. Y bueno, esta pregunta nos la hicimos muchísimas veces cuando empezamos a hacer el concurso, de cómo abordar este concurso sin hacer una casita de madera, entendiendo este concepto de casita esta, como esta construcción a 2 aguas, a 4 aguas, como esta tipología constructiva que pues está rodeada por muros de madera. Entonces, pues cuando tú entras a un concurso, sabes que pues estás concursando con otras cientos de equipos y de despachos. Entonces, digamos que empiezas a pensar en cómo ser diferente y en cómo abordar el proyecto sin hacer lo que todo el mundo va a hacer, que pues sabes que siempre tienes que tomar una dirección diferente. Siguiente. Entonces, realizar este proyecto es que pues de repente encontramos estas imágenes tan abstractas que a veces pues era muy difícil de asimilar por el hecho de lo que había pasado, pero al final al observarlas, si ustedes se dan cuenta, por más que no haya un techo, por más que no haya muros, nosotros podemos identificar que eso era una cocina. Entonces, pues como estos elementos arquitectónicos, y no solo arquitectónicos, sino sociales y comunitarios, pues van surgiendo pues de este desastre más que nada. Aquí en pantalla observamos parte de la información técnico-constructiva que nos brindaron y en base a esta información deducimos como equipo y comprendimos que la comunidad sabía construir, ¿no? Fue sumamente importante toda esta información porque para nosotros en las tomas de decisiones finales fue donde nos apoyamos y donde recurrimos a obtener más información. Pero gracias también a esta información empezamos a comprender la vulnerabilidad de los edificios y de las estructuras en situaciones de riesgo, como las que sufre Sitges, como por ejemplo la proporción del edificio y la superficie de mayor contacto con los vientos, al igual que los aleros como un elemento que según sea su solución constructiva, podría ocasionar ciertas vulnerabilidades al edificio. Pero después de haber discernido toda esta información técnico-constructiva, empezamos a explorar con diferentes tipologías y soluciones constructivas desde la formalidad y la geometría, tratando de incorporar esta información en el proceso de diseño. Y bueno, ya de entrada en el proceso de diseño, empezamos a brindar a la mesa diferentes ideas. Cada uno tenía la tarea de brindar ideas, conceptos que se le vinieran a la mente, desde croquis, imágenes, modelos, todo sumaba, y lo traíamos a la mesa y lo analizábamos, lo desmenuzábamos, sacábamos lo positivo y lo negativo de cada uno, y eso nos iba enriqueciendo más en cuanto a soluciones. Entonces, podíamos analizar como, no, esta forma no nos funciona por tal motivo, esta otra tampoco. Y en un principio nos enfocábamos mucho al tema y al problema que teníamos enfrente, que era el tifón. Entonces buscábamos de alguna manera evadir ese problema, por así decirlo. Entonces empezamos a buscar soluciones orgánicas o círculos que pensábamos que a lo mejor el viento iba a resbalar por esas fachadas y que no iba a pegar de lleno al edificio y no lo iba a tumbar. O también pensábamos en hacer un edificio con mucho refuerzo hasta hacerlo a manera de búnker, pero entonces perdía todo significado con lo que lo rodeaba, ¿no? Con el contexto. Entonces igual lo fuimos partiendo, explorando diferentes formas
de cómo abordar esta casita de madera. Y pues también no queríamos generar eso, ¿no? Decíamos, no queremos simplemente generar una casita y decir, pues este es el proyecto sin tener nada. Entonces, igual empezamos a buscar por otros lados, como partiendo el edificio, poniéndole un patio en medio, brindando 4 aguas, pero al final había algo que nos detenía, que eran las especificaciones y los problemas del tifón. Entonces, 4 aguas no nos funcionaba porque, como lo explicó Marco, los aleros se volaban, entonces tenía 4 fachadas vulnerables y con las 2 aguas nos funcionaba mejor, ya que pues ahí solo teníamos dos fachadas, entonces reducía el riesgo. Y siguiente, por favor. Y entonces va en toda esta exploración en el que ya al final decidimos, bueno, a lo mejor sí necesitamos esa casita, a lo mejor sí necesitamos volver y no tratar de hacer esa innovación, sino tal vez reinterpretarlo y tomar bien, analizarlo desde un punto más interno, más con un sentido y no solamente buscar una forma que se vea estéticamente y que no brinde nada, ¿no? A la comunidad, a la población. Aquí en una pequeña nota revisando el material más a detalle, me doy cuenta de que aquí escribimos muebles. ¿Qué hace un espacio? Si todos comparten el mismo espacio, es una plataforma y eso fue como un super hint, ¿no? Pero era como justo eso, poner en la mesa todas esas preguntas. Bueno, y también a partir tomando de esa premisa de reinterpretar los métodos constructivos y las tipologías que son aledañas al predio o a la zona donde nosotros, donde el concurso estaba dispuesto, empezamos a hacer la exploración tanto en modelo y en croquis de estas dos materialidades que históricamente descubrimos que Filipinas, al igual que México, formó parte de la corona española y algunos de sus edificios hasta cierto punto llegaron a ser muy parecidos a lo que a lo que nosotros conocemos como arquitectura colonial. Y particularmente en esta zona de Filipinas, un material muy importante eh, eran los muros de mampostería, que en esta arquitectura colonial de la que hablamos un poco, recubren toda la planta baja. mm, y pues ellos ya tomaban en cuenta que a naturales. Entonces, a partir de esa revisión de formas tradicionales de construir y formas coloniales, retomamos esa premisa y es que hicimos esa exploración como aquí en pantalla, en donde los vanos y macizos tenían un peso muy importante a la hora del proyecto. Claro, y que si bien nos estábamos resistiendo en un inicio a hacer la casita de madera, no puedes oponerte realmente a algo sin entenderlo, ¿no? Sin abrazarlo y decir cómo funciona la casita de madera en este sitio, en este material, para este proyecto, ¿no? También fue como dejar ir un poquito esa resistencia al final del montón de ideas que hubo. Bueno, y también gracias a esta exploración de tipologías, descubrimos que la palma jugaba un papel muy importante en cada una de sus construcciones y es por eso que estuvimos experimentando con las transparencias, con la extensión del edificio desde una manera horizontal y vertical. Y sí, bueno, ya, siguiente. Y bueno, nos gusta ver esa parte del proceso de poner todo en la mesa como una excavación. Digamos que iniciamos por las capas más superficiales del proyecto, lo más inmediato y lo que teníamos que resolver como el tifón, la seguridad, proteger, reforzar la estructura. Pero si seguíamos cavando, encontrábamos como capas más resistentes, ¿no? Como la tradición, lo que ellos conocen, el material, la casita, pero cuando llegamos a esta capa, comunidad, fue cuando tocamos como algo sólido y que ya no se movía
porque era lo que unía todos los puntos, era como la constante y entonces no tenía ninguna desventaja respecto a, obviamente también las imágenes que nos daban eran súper importantes, ¿no? Para entender qué es la comunidad. Y aquí hicimos una distinción, un parteaguas donde ya arrancamos con el diseño. Lo que ven abajo es el diagramita de Venn, es famosísimo porque explica qué es el riesgo, ¿no? El riesgo es la exposición a una amenaza y vulnerabilidad. Esas tres te dan riesgo. Y todo eso lo tenían estas fotos de la izquierda que nos daban. El contexto que no podemos abarcar de forma local, la incertidumbre, el desastre, el miedo, lo que no podemos controlar. Entonces decidimos hacer la distinción de que eso no iba a definir el proyecto y entonces comenzamos a filtrar todo el material por lo que está en la derecha. La gente, el mobiliario, su actividad, ese tipo de escala que sí informaba muy puntualmente al objeto, ¿no? Porque esto es lo que importaba. De pronto empezamos a enfocarnos solo en este tipo de retratos, de close-ups, de gente haciendo algo y entonces significa, ¿no? Nos agarramos por completo a eso y poco a poco empezamos a formar una imagen mucho más clara, mucho más compleja y bonita de qué era este proyecto, ¿no? También creo que es muy importante decir que la comunidad se hace en el momento en que podemos visibilizar a todos y era curioso empezar a reconocer caras. Por ejemplo, esta persona que ven aquí es Mark, es el, digamos, el director de todo Local Lab, el que inicia todo el movimiento, y tuvimos una reunión hace poquito con él, como dijo Mariana, pero ya podemos empezar a reconocer a la gente, es ese nivel de vínculo, ¿no? Está curioso eso. Y entonces este concepto, como dice Rodrigo, nos apegamos mucho a él y notamos de que era un concepto muy, muy fuerte en el que empezamos a ver las fotografías de nuevo, las empezamos a revisar y ya las veíamos con otros ojos. Analizábamos lo que se hacía, las actividades, la rutina de la gente y entonces llegamos a la conclusión de que las personas hacen arquitectura, de que la cotidianidad, las actividades, desde cómo se come, todo eso hace la arquitectura y no simplemente una construcción. Y entonces aquí fue donde el proyecto empezó a tomar mucha más forma porque nos dimos cuenta que todo este sentido de comunidad pues se sustentaba en las actividades que ellos mismos realizaban para los demás, de que a veces pues hacían comida para los que más lo necesitaban y entonces más allá de los muros o del techo que contenían pues esa actividad, nos dimos cuenta que estas mesas jugaban un papel fundamental en el desarrollo pues de todas las actividades, ¿no? Siguiente. Y entonces, pues nosotros decidimos comenzar con esta cimentación del edificio que pues decidimos que fuera todo el mobiliario y queríamos que se entendiera como tal, porque al final no importaba si ellos construían un pequeño techo con ramas y con hojas de palma, al final la apropiación que podían tener del mobiliario era muy vasta. Decidimos hacer la proposición de diferentes y varios tipos de mobiliario para que pudieran tener bancas donde sentarse, pudieran tener mesas donde comprar, pudieran tener esta especie de un mini mercado, pudieran sentarse a comer. Entonces, pues jugando con las alturas, jugando con las formas del mobiliario, pues entonces logramos tener esto. Y entonces, pues al final, el mobiliario era nuestra cimentación y no diciendo como el mobiliario formalmente como objeto puro y simple, sino las actividades que se realizaban en este mobiliario y que al final eran la base para toda la comunidad. Y entonces como eran este fundamento, no solo en el sentido físico, sino para ellos al querer reconstruirse y levantarse de estas situaciones que pues a veces nos llegan a todos. La verdad es que cuando veíamos las imágenes de las palmas, me dio un dato muy importante también, el de que una palma de coco tarda como 7 a 9 años, creo, en alcanzar la madurez, y entonces ya puede ser útil para sacarle madera, cosechar cocos, reproducirse, pero estos tifones suceden de 2 a 5 a 7 años, o sea, no es un juego justo en el que la gente pueda recuperarse y reconstruir al mismo ritmo al que se puede llegar a destruir.
Entonces, justo esto era como un intento de nivelar la balanza, ¿no? De volverlo algo que quedara atrás para poder ponernos de pie de nuevo cuando el desastre venga, ¿no? Que no se caiga, que no se destruya. Bueno, y posteriormente, en la etapa subsecuente de la mampostería o este gran sólido que planteamos aquí, jugaría un papel muy importante, ya que hay puntos, o sea, que son de vital importancia para que el proyecto siga creciendo. Tal es el caso de las instalaciones hidrosanitarias y las instalaciones eléctricas. A ver, siguiente. Que como pueden ver, se refleja en este volumen que es totalmente sólido, que en esta etapa, en esta segunda etapa, va a fungir principalmente como un área de guarda para los materiales que se van a ocupar para la siguiente etapa, en donde también este gran volumen de concreto nos va a ayudar a hacer un eje estructural y espacial para la siguiente etapa. Y, por ejemplo, como pueden ver, en la primera planta está planeada para que en esta etapa se localice una bodega, un baño y unas escaleras que conecten al siguiente nivel, que en esta etapa tendrán una oficina provisional para que la gente se pueda administrar de una manera más óptima y al igual que un baño. Y el techo también nos va a servir para recolectar la mayor cantidad posible de agua pluvial, ya que en la zona tiende mucho a llover en cualquier época del año. Así es. Y entonces si regresamos unas dos imágenes, me estoy viendo para el otro lado, este era como el objetivo, ¿no? De cómo unir esas dos partes muy sólidas. No sé si quieres complementar aquí un poquito más, Eric. Sí, claro. Y como pueden ver, este sólido va a servir como ancla para muchas de las actividades, ya que mm, puede ayudar a que la gente empiece a hacer actividades mucho más complejas, tales como el comercio, la cocina y hasta un centro comunitario que pues poco a poco va a crecer. Entonces, pues ya contábamos con toda la idea, todas estas etapas que nos menciona Eric, y pues algo muy importante es cómo lo vamos a explicar, ¿no? Cómo vinculamos todo esto, todas estas fases en una sola em, explicación y que no se haga tan complicada y que sea fácil de entender y lo podamos mostrar. Entonces, lo vemos a manera de etapas, que más que etapas son fases en el que nosotros les mostramos que todas funcionan por igual. Obviamente cada una tiene una función diferente y se van agregando otras. Por ejemplo, en una primera etapa en el que usamos la cimentación que va a funcionar con los mismos muebles, como nos mencionó Mariana, pues ya se puede, desde que se seca todo ese colado, toda esa mampostería, ya se puede utilizar. Entonces, al mes de empezar la construcción, ya se puede quedar así o se puede utilizar por un tiempo breve si es que sucede cualquier emergencia, cualquier cosa, o si se decide quedar así. Se pueden colocar unas lonas, como los diagramas que ya vimos, y se vuelve un mercado. Y entonces, poco a poco, si así lo desean el Local Lab, iba a poder aumentar esas fases y obviamente aumentar los espacios. En una segunda etapa se empiezan a aumentar un segundo piso y ya de ahí empiezan otras actividades como oficina, algún centro para enseñanza, en la parte de abajo se crea un restaurante, mercado, que bueno, esos vienen apareciendo desde primera fase, pero lo que queríamos mostrar es que todas funcionan por igual y que no importaba si se quedaban en la primera fase, les iba a funcionar por igual. Uh-huh. Y en ese sentido, de cómo elegimos crecer, como que había un punto de desconexión, ¿no? En estos diagramas. Imaginábamos la parte muy sólida del programa
y luego pasas a tener todo el edificio construido en madera, como que ahí había un error, ¿no? Entonces decidimos muy pertinente crear este diagrama, que era esta etapa en la que vamos a construir en madera, pero hay que hacernos preguntas más técnicas, ¿no? Más de el orden de las cosas, como ¿dónde va a llegar esa madera? ¿Dónde la van a cortar? ¿Dónde se va a tratar? ¿Y cómo va a vivirse este edificio en construcción mientras todavía no llega a ser completamente utilizable, ¿no? Y era padre pensar que esta gente va a construir el edificio. Entonces, mientras desocupamos un mercado, todos nos ponemos o a hacer el edificio o a trabajar la tierra alrededor de él. Pero poco a poco empiezas a ver cómo la lógica empieza a tener un poquito más de presencia conforme más complejo se vuelve, ¿no? Preguntas como, ¿dónde hincamos las columnas en el mobiliario? ¿Cómo va a ser el entramado que nos va a dar el entrepiso? ¿Cómo vamos a armar el segundo nivel mientras abajo ya se puede utilizar como mercado? O sea, ¿cómo va a ir funcionando, no? Pero si hubiéramos saltado esa parte, hubieran quedado como muchas preguntas al aire, ¿no? Porque actualmente, ¿dónde tienen su madera? ¿Qué tipo de madera pueden cortar? También súper importante, si tienen la herramienta. Son preguntas que no se respondían, ¿no? Entonces creíamos muy valioso que la tercera etapa fuera como ese cuestionamiento, con el único objetivo de lograr esto, ¿no? Regresar a nuestros espacios de madera, de nuestro Tabo antiguo, donde teníamos esas clases más complejas o reuniones de vecinos, o sea, espacios que no podrías tener de otra forma y que también abordan el tema de cómo nos reconciliamos con el material, cómo se van a reconciliar ellos con un material que les falló, cómo podemos hacer ligeros cambios, ligeras correcciones para que dentro de su técnica local mejoren y recuperen pues esa seguridad, ¿no? Tenía en mi Tabo un segundo nivel de madera donde hacía estas actividades, puede volver a suceder, ¿no? Súper importante. Y al final creo que era muy importante ver que pues todo es impermanente y que a lo mejor si el material les había fallado, como dice Rodrigo, pues igual podría volver a fallar o no, no lo sabíamos, pero pues no podíamos asegurar una durabilidad infinita de algo que pues realmente no lo tiene, ¿no? Bien, cabe mencionar que la idea de construir la estructura o el Tabo por etapas también tenía una cierta relación al presupuesto reducido con el que cuentan. Y hablando ya en general de la estructura, eh, es particular que la propia estructura, a través de su sencillez y su lógica, intenta ser una plataforma para potencializar y conservar los modos tradicionales de construcción de la comunidad, además de valorizar el conocimiento y, por supuesto, valorizar la materialidad con la que han edificado por generaciones, que es la madera. El edificio consta de dos niveles, tiene aproximadamente 120 metros cuadrados y se proyecta utilizando madera de coco local. Específicamente, consideramos que se deberían utilizar las maderas derribadas después del tifón y además de reciclar los materiales pétreos de desecho en muros y parte del mobiliario. La siguiente. Adelante. Bueno, y a partir de aquí, analizamos muy meticulosamente las actividades que se realizaban adentro del antiguo Tabo, tales como un taller que pueden ver a continuación. Sí, pero también era para nosotros muy importante abrazar la tradición, que no es solo crear una estructura resistente y resiliente, sino también volver de alguna manera al antiguo Tabo, porque la gente siempre podrá utilizarlo y hacer arquitectura, reconociendo que, como ya lo mencionaron, la gente hace arquitectura. La siguiente. Pero en particular, más allá de que los espacios cerrados, las fachadas que nosotros proponíamos
y proponemos, perdón, permiten ir más allá. ¿A qué me refiero? Conectando el exterior con el interior y dotando a cada fachada un carácter propio a través y también una expansión desde la cocina comunitaria y el mercado abierto, que ambos podrían tener diferente actividad si así lo desean y si así lo requieren. Particularmente, como Marco mencionaba, las fachadas en nuestra propuesta ofrecen también una manera, una manera de potencializar cada una de estas actividades. Y en particular la actividad de cocina, es una muy importante para la gente que habita Siargao, ya que tradicionalmente ellos tienen un tipo de cocina económica que se llama arendería, en donde el objetivo de esta cocina económica es dar alimento a cualquier tipo de gente con la excusa de generar una comunidad y tener conexiones más fuertes con el vecino de al lado. Y a partir de esto, como pueden ver, en una de las fachadas desarrollamos de una manera más óptima esta cocina para que pudiera ser usada de diferentes formas. Su uso principal, pues, es la ingesta y la preparación de alimentos y, y ese es como su objetivo principal. En otra de las fachadas, nos dimos cuenta que de la, después de la destrucción del tifón, la gente buscaba lugares en donde reunirse y, y pues en puntos en donde reunirse. Y eso también se puede ver reflejado en las fachadas. A pesar de ser un punto de reunión, nosotros también le quisimos agregar un uso más, ya que Local Lab, esta ONG, también impulsa los negocios locales y también se puede ver, por ejemplo, en esta fachada, que también se usa para comercializar los productos que la gente agricultora del lugar, que la gente agricultora pues pueda vender ahí. Ujú. Y tú, Mariano, antes de cerrar la idea, porque ahorita después esto como que ya acaba, creo que estaría bueno, aprovechando que vamos a tomar el tiempo, quisiera volver a esta fotaza, la verdad que me parece una imagen súper poderosa. No sé si se acuerdan, equipo, de al inicio del proceso buscábamos perspectivas diferentes y había un poema, hubo un poema de una chica filipina que leímos y nos hizo como integrar otro concepto nuevo que tiene mucho que ver con esto. Ella decía algo así como, mi casa es agresiva porque se inunda de vez en cuando, esa lluvia caliente se llevó a mi hermano, pero al mismo tiempo encuentro mucho como refugio en la sombra, en un día caluroso y cuando estoy protegida de la lluvia, porque sé que todo va a estar bien, por así decirlo, eso decía en grandes rasgos. Y hasta ese momento no habíamos considerado el rol tan simple pero decisivo que una cubierta puede tener, ¿no? El estar a salvo, reunidos de nuevo. Protegernos del sol y de la lluvia suena común, pero tiene mucho más valor apuntar a las actividades cotidianas que damos por sentadas que el peor momento del Tabo, ¿no? El momento de la tormenta. Entonces, esa fue una distinción muy bonita y esta imagen resonó bastante, así como las actividades que dotaban un poquito de ese carácter a las fachadas, ¿no? El edificio se extiende, ¿no? Y también se entiende de una forma diferente conforme salimos de lo que no pertenece a él. Ahora sí, perdóneme. Y bueno, creo que al final, cuando queríamos contestar esta pregunta de cómo abordar este concurso sin hacer una casita de madera, nos dimos cuenta que era reconstruyendo una casita de madera. Al final, nuestra reflexión fue que ellos ya sabían y sabían perfectamente construir con madera, porque pues incluso tienen manuales, lo han sabido hacer de generaciones, son incluso saberes que se pasan de generación en generación. Y al final también tenían un tabo que funcionaba, un tabo que
que ya cumplía sus necesidades y que lo único que nosotros, lo que podíamos hacer como arquitectos era a lo mejor mejorar una pequeña distribución de los espacios. Específicamente en esta imagen, a nosotros no nos gusta hablar como de que este es el proyecto final o en este caso diríamos que es el más completo y para nosotros esto tenía el mismo valor que la imagen donde apenas se está construyendo este tabo y donde a lo mejor solo tienen el mobiliario y las lonas con o no sé, como con estos techos con troncos y palmas. Entonces, pues realmente fue una reflexión muy interesante que nos surgió a nosotros. Y bueno, la que sigue es otra de las láminas que entregamos para el concurso, en donde lo que queríamos explicar era que realmente ninguno era un proyecto final o un proyecto completo, sino que todos tenían su especie de completo y que ellos iban a decidir en qué etapa quedarse dependiendo de los recursos que tuvieran. Y al final, algo muy importante es esta última imagen que nosotros tenemos en la parte derecha, en donde al final, después del tifón y después de todo, tratamos de entender que pues es un proceso global donde el cambio climático pues se va a intensificar y al final los tifones pues a tener un lugar de donde comenzar y de dónde partir y entonces eso iba a ser lo que las personas se pudieran levantar y entonces ahí generar pues sus centros de rescate, de acopio y entender que las personas mismos si se destruía el Tabo de nuevo que podía volver a pasar porque pues nada es permanente ni siempre, entonces que ellos mismos se iban a levantar y nosotros solo les íbamos a proporcionar una pequeña base para que lo hicieran. Y que estaba esta frase que nos ayudó un poquito, es de Jude Apatow. No sé si han visto la película Bubble en Netflix, ya sé, es una referencia chava, pero es muy bonita la frase. Dice, nos reunimos, explotamos, nos dispersamos y nos reunimos de nuevo. Es un ciclo natural. Como que eso condensaba mucho de lo que pensábamos de esa última etapa, ¿no? Y pues al final algo muy bonito de esto fue que, bueno, hasta aquí llegó como esta parte de nuestro proceso proyectual y el jurado, pues lo más bonito fue que fueron arquitectos, surfistas, incluso el gobernador municipal de Siargao, los que decidieron las propuestas ganadoras. Y para nosotros fue fantástico porque ellos que viven diariamente la cotidianidad, que viven diariamente este tipo de desastres y todo, para nosotros era un honor que nosotros nos hubieran escogido, porque aunque no podíamos entender completamente, como habíamos dicho en un inicio, su modo de habitar y obviamente pues lo que ellos habían vivido al final, pues lo estábamos intentando y lo intentábamos, pero tratando de que ellos fueran los que construyeran las cosas y que ellos fueran los ganadores del concurso. Y ya nada más a manera de conclusión, le decidimos llamar Our Tabo, que se traduce como nuestro tabo, pero más bien nos referíamos al tabo de ellos. Y entonces, como dice Mariana, nos da mucha felicidad ver cómo lo toma la gente de allá y que en el statement final que pusimos tenía mucha razón, en el que definimos al proyecto o al nombre del proyecto como esa sensación de seguridad cuando llegamos a casa, cuando sentimos la esencia de lo familiar, desde preguntas tan simples del cómo fue tu día, qué hiciste hoy, y adentrándonos y perdiéndonos en nuestra rutina en compañía de los que amamos. Algo muy interesante también es que tuvimos esta oportunidad de platicar con el administrador de Localab ya tiempo después y, y justo nos decía que ellos estaban muy emocionados, que les emocionaba saber que eran como 6 proyectos diferentes, que ellos podían tomar el que quisieran o que ellos podían desarrollar el que quisieran y como lo quisieran y que básicamente pues ellos iban a tener la última palabra. Oigan, pues en realidad los felicito.
sea, se ve entonces y se entiende por qué ganaron el primer lugar. El parte, o sea, hay muchas como frases o un poco de poesía y un poco el entendimiento más de lo social que el mismo entendimiento de un nuevo sistema constructivo o imponiendo algún tipo de estereotipo arquitectónico, ¿no? O sea, se entiende que hicieron un análisis y aterrizaron un poco más las ideas y esta analogía de la excavación, de cómo fueron encontrando capas y justo en donde se encontraron fuerte es en lo social, ¿no? O sea, eso está increíble en el proyecto y creo que justo es lo que hace que tome mucha más fuerza y que tenga todo un sentido toda la propuesta completamente, ¿no? Se entiende claro este proyecto programático por etapas, en donde no se está imponiendo arquitectura, ustedes al final están dando justo los cimientos en donde al final la gente puede hacer un proyecto parecido o no a las posibilidades que están dependiendo de los retos. El, el entendimiento de justo de cómo va a suceder en el espacio, creo que le dio la clave. ¿Cómo fue esta parte de entender la, el proceso ya constructivo del manejo de este espacio? Porque a veces hasta eso tienes que entender muy bien. Creo que ustedes le dieron al clavo porque tal vez no es un proyecto precisamente gubernamental, municipal, ni tampoco independiente social, como que hay ciertos y varios intereses ahí mismo y como que le dieron justo a cómo tenían que hacer la presentación para que sucediera, ¿no? O sea, esto ya habían dado leyeron como algunas claves, cómo leyeron y cómo entendieron esto. No sé si tiene que hablar alguien más que no sea yo. Definitivamente. Quien sea, quien quiera, adelante. Bueno, pues primero nos basamos mucho en la información que nos dieron y en ese manual que ellos nos proporcionaron fue muy importante, ya que de ahí empezamos a entender cómo funcionaba el sistema que ellos construían y que pues nosotros no podíamos eh, ir y mostrarles un sistema constructivo nuevo o mostrarles o proponerles un sistema constructivo nuevo cuando ellos pues ya sabían cómo hacerlo y cómo y que funcionaba, ¿no? Porque en el mismo manual te dice y te explica de manera muy clara qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, los riesgos que conlleva. Por ejemplo, había una parte que decía no poner una palmera cerca a más de 6 metros o no, o que no sobresalgan los techos, los aleros más de 1 metro, 2 metros, porque entonces el techo se vuela. Entonces, pues analizando bien eso, decíamos, bueno, ¿por qué nosotros vamos a cambiar eso? Si ellos ya saben que funciona, entonces empezamos a investigar más sobre lo que funcionaba, ¿no? Sobre lo que ellos nos habían dado. Entonces, ese fue un punto de partida muy, muy importante para empezar a generar el proyecto. Y de hecho, tal vez nos adelantamos a la pregunta que hiciste, Alejandro, porque al final ya presentamos el proyecto, pero siempre nos gusta como poner unas reflexiones finales, porque a veces cuando ves en retrospectivo o miras atrás, encuentras, ¿no? Como los puntos, logré esto por esto y fue fuerte por esto, pero no necesariamente forma parte de la idea en el momento. Entonces tenemos solo aquí como 5 reflexiones que tal vez ilustren toda esa pregunta. Y si tienen más preguntas, los que nos están viendo o algo, adelante, porque entre más buena se ponga la plática, mejor, ¿no? Siempre se vale. Sí, claro. En Facebook hay unas felicitaciones de Outcomes. Dice, es impresionante todo el empuje y las ganas de concebir la propuesta y además la calidez de entender la comunidad. El contexto, sobre todo, la naturaleza de las cosas. Congratulations. Lorena Lemos, muchas felicidades a todos. Lo que también veo como a diferencia de tal vez otros proyectos, las representaciones ya digamos como que de los renders
no se ve la simple, o sea, justo es la fuerza de las imágenes, no es la pura arquitectura, o sea, son las actividades que se están haciendo en los renders. O sea, como que entienden muy bien lo que quieren y lo que va a suceder en el espacio, ¿no? Muchos renders siempre son como lo arquitectónico, lo bello, la encuadratura, digamos como que la foto, el encuadre está muy bien hecho. Y acá se entiende muy bien las actividades, la gente, digamos como los recortes de estas mismas personas que salen en las fotos que les dieron a ustedes, ¿no? O sea que no se ven como algunos de estos RPCs así, casuales o por ahí pegados, ¿no? Claro. Y de hecho, conectando lo primero que decías, ahí está toda la mano de amando arquitectura. Ahí es una respuesta, ¿no? Sí, creo que complementando eso, pues al final, pues tratas de adaptarte y entender. Entonces, toda esta riqueza cultural, o sea, por ejemplo, desde las pinturas que ellos hacen, las ilustraciones que nosotros también intentamos poner aquí en las imágenes, cómo ellos trabajan la tierra y cómo ellos, a pesar de tener pues desastres naturales continuamente, digo continuamente porque hacen mucho igual. eh, un sismo y todo. Entonces, pues al final, entendiendo incluso desde el arte, desde cómo las personas se expresan y además que es maravilloso, ¿no? Encontrarte pinturas así en las paredes, que la gente intervenga a sus espacios, creo que es muy padre y pues es lo que intentamos al menos plasmar aquí. Ujú. Sí, claro. Hay otros comentarios, otro de Lorena: reestructura, común, unidad, decisión y poesía que se definen por ellos. Una maravilla. Gustavo Escobar, felicitaciones, son un ejemplo para todos. Gracias, Gustavo. Gracias, Lorena. Sí. Hay- este proyecto lo realizaron alternamente a algún trabajo curricular. O sea, todo esto lo llevaron externo y aparte, o está dentro de algún taller este, de la misma universidad. No, de hecho es paralelo a nuestras actividades. Creo que siempre en donde hemos concursado nosotros lo hemos hecho como, pues, para dar un plus y explorar otro tipo de arquitectura que a lo mejor y en la escuela pues no podemos aprender de manera tan inmediata. Ujú. Sí, que además nos da como, no solo a nosotros, sino que pues siempre somos como estos estudiantes de arquitectura que quieren más arquitectura y que siempre están buscando pues cómo poder aportar un granito de arena a la sociedad. Y bueno, en este caso, cuando Rodrigo nos llamó para hacer este concurso, la verdad es que creo que, bueno, seguro muchos comparten también esta perspectiva, pero que el tema de poder ayudar y de no solo hacer proyectos pues para tu escuela o proyectos pues mucho más formales o normales, por así decirlo, pues que pudieras tener esta oportunidad de aportar un poco de los conocimientos a lo que ellos hacen y a la comunidad en general. Ujú. También puede incluir a veces como un pequeño desahogo de qué cosas hago que quisiera que fueran de esta otra forma y dónde sí puedo experimentar o desahogarme o tener esas conversaciones de una hora de Zoom solo para terminar con un croquis. También es un poquito ese como ser rebelde, pero donde se debe ser rebelde a veces. No sé cómo explicarlo, pero sí, Claro. es otro formato. Si dejamos de compartir para dejar de ver los tres puntitos. Oigan, y también les quería preguntar, o sea, también cómo fue el apoyo también o sea, de la universidad. ¿Hay algo? ¿Cuál es por parte de la UNAM en cuanto en el apoyo de que ustedes están haciendo un trabajo paralelo, o sea, en cuanto a las clases? Otra, y ahora qué ha sucedido después de haber ganado, ¿no? O sea, de haber ganado un primer lugar en este concurso.
que pues creo que o sea, es un gran logro. O sea, ¿qué ha sucedido con ustedes? O sea, en cuanto a académicamente, ¿ha habido algún reconocimiento? Bueno, en la facultad siempre nos apoyan y nos dicen que metamos concursos, entonces que siempre va a enriquecer más nuestros estudios y que nos va a ayudar a aprender de las otras personas, y también nos dicen que hagamos equipos con personas diferentes, porque ahí es cuando vas aprendiendo otras cosas que a lo mejor tú no aprendiste en, no sé, en un taller, que Marco, por ejemplo, viene de otro taller, entonces, o de diferentes semestres, entonces uno con otro se va complementando y eso va enriqueciendo mucho al equipo. También, pues, cuando estábamos realizando este proyecto nos encontrábamos en lugares diferentes, como ya lo mencionamos al principio, y traíamos a la mesa, junto, como estábamos al paralelo en la escuela, traíamos los temas que veíamos cada quien en nuestro día a día, en la escuela, y pues eso iba sumando también al proyecto, porque eran cosas diferentes, unos estaban más metidos en teoría, otros en urbanismo, otros en construcción, entonces pues todo iba sumando, ibas aprendiendo de todo eso que a lo mejor no podrías abarcar en un semestre. Ujú. Y hablando de estos como ramas o ramas de la arquitectura y complementos en ingenierías, ¿cómo fue también esta parte de si hubo un cálculo? O sea, ¿qué tanto se metieron a lo estructural en madera, ¿no? Digo, acá hay algunas normas complementarias. No sé si les pidieron algo así de refuerzo con un reglamento en Filipinas. ¿Cómo fue esto? La verdad es que ahorita donde estamos en el concurso es que ya no tuvimos las primeras reuniones de factibilidad y de cómo proyectan, cuándo se va a construir y pues ya sabemos, ¿no? Que después de vender la idea de que les gusta, si vienen las reuniones, las asesorías, hacerlo real, ¿no? Ahorita no llegamos a ese punto, pero claro que sí hubo esas consideraciones. Creo que serían dos cosas, ¿no? Una, el presupuesto, que sí nos dieron precios estimados de material y todo, y recuerdo que teníamos nuestra lista armada el último día, así de, ¿nos va a salir en tanto el edificio? ¿Sí, sí casa o no? Sí. Si lo haces en madera dura, ¿casa? No. Entonces, claro que hubo un cálculo, pero no queríamos mostrar eso en las láminas porque puede ser como un poco confuso, ¿no? Con tanta información. Y el referente de madera, no sé si Marco quieras hablar un poquito más de China y cómo ya sabemos lo que es trabajar con especialistas y que sea ese rebote de ideas, ¿no? De corrige esta propuesta, vamos a hacerla real. Sí, efectivamente, como lo habíamos comentado antes, que tuvimos la experiencia de haber ganado un concurso el año pasado en China, eh, hemos tenido no muy buena experiencia con los chinos, pero eh, creemos que es por situaciones de obra pública y que también tienen varios problemas ahí. Pero en relación a los manuales de construcción y reglamentación, pues prácticamente este es eh, varía varía mucho porque es un concurso no solo de ideas, sino que sí se presentan proyectos de anteproyecto, pero llegar a la parte estructural no se requiere para este concurso, sino después, ya cuando entras a la etapa, cuando ya somos ganadores, se incorpora un equipo más especializado en el cual nos apoyan en esta estructuración y el apoyo al cálculo y al dimensionamiento. Eh, Sí, es. Se te, se, se te fue el sí, audio tantito. sí, perdón. Sí, y eso es prácticamente en lo que sucede. En cuestión aquí con Filipinas, nos dieron una reglamentación, pero más que nada en cuestiones formales, como elementos de diseño, de propuesta geométrica, involucran, no tienen un impacto muy fuerte en la resistencia del edificio. De igual forma,
nos decían que tenían madera de coco y madera de un árbol latifoliado con el que podríamos trabajar porque había abundante porque se habían derribado después del sifón. Pero las estructuras, construir en madera no es tan sencillo como construir con otros materiales que podemos decir, tengo tanto claro y voy a hacer un predimensionamiento y X, ¿no? Varía mucho desde la humedad, varía desde la densidad de la madera, los defectos, cómo vamos a trabajar con ella y cómo protegerla también es otro aspecto importante, pero que ahí vamos a ir trabajando poco a poco en ello en las siguientes clases. Y siempre con la lógica, ¿no? La lógica que te enseñan en la escuela de madera, claros mínimos, medidas mínimas, como esa lógica que todos tenemos, ¿no? De cómo hago que esto resista y poco a poco empiezas a especular cómo lo aumentas en escala y obviamente necesitamos a gente más especializada, pero justamente el punto era no intentar hacer cosas imposibles que estuvieran en el rango de lo que la gente común puede hacer, ¿no? Sí. Y también solamente agregando, la intención como el objetivo era reutilizar parte de los materiales derribados por el tifón y parte de los escombros. Entonces, fue muchas de las puertas, si vemos los claros, son muy pequeños para tratar de que todas las puertas fuesen hechas con la mayoría de piezas pequeñas, de pequeña escuadría. Igual las vigas, igual las columnas que son encachetonadas con piezas pequeñas, cómo vamos a obtener mayor resistencia de las columnas, cómo vamos a emplear la madera en el edificio. Y por ejemplo, la madera de las palmas que veíamos en la primera imagen que ponían en la presentación, sí se puede utilizar en la vivienda, bueno, en esta construcción. Sí, pues prácticamente es recomendable, pero no toda la sección de la palma. Entonces, y quizás la madera joven no va a alcanzar su resistencia porque no va a tener la suficiente densidad, pero las maderas de palmas que cuando alcanzan su vejez sí se utilizan, solamente que no toda la sección. No tengo aquí el manual, pero es parte, es en relación al ancho y sobre todo a los anillos de crecimiento y a qué parte de la palma se está. Ok. Sí, este es un tema muy interesante, como hay muchas fotos de cómo la gente sí corta en sitio esa madera y sí reconstruye techumbres y marcos con esa misma madera, pero un tema de por qué no eligen más grande o más robusto es justo porque no tienen el espacio o la maquinaria, ¿no? Que era parte del presupuesto. Nos decían, consideren comprar mesas de trabajo, herramienta propia para carpintería, entonces creemos que sí se puede llevar a esa escala, ¿no? Solo que también como dice Marco, necesita sus procesos subsecuentes, ¿no? Como secado. Uh-huh. No, pues está increíble todo lo que están haciendo allá y justo el entender primero cómo es la herramienta, cómo se trabaja la madera para poder entonces modular, ¿no? Cada uno de los diseños y los espacios. Sí, es. Uh-huh. Sí, y de hecho también un aspecto importante que nos mencionaban en ese manual es que cuando la palma se caía, en este caso en el tifón, se tenía que trabajar rápidamente para que fuera funcional. Es por eso que menciona Rodrigo que muchas veces lo hacían en sitio, trabajaban la madera en sitio, porque no tenían mucho tiempo en lo que esta madera se podría. Entonces tenían que trabajarla muy rápidamente para poder sacar ganancias de ahí, ya que pues después del tifón pues necesitaban de alguna manera generar recursos y pues esa era una gran idea, ¿no? De todo lo que dejó el tifón,
pues generar un recurso, pero tenían que actuar rápido y pues, como menciona Rodrigo, a veces no tenían la maquinaria para poder utilizar y abarcar todo el espacio y todo lo que fue dañado. Wow. Entonces hasta la maquinaria entró en el presupuesto, digamos, o sea, es parte de todo el proceso. Así es. Ujú. Sí, así es. Al final, cuando suceden este tipo de desastres, pues eh, hay que actuar rápido y como dicen mis compañeros, pues a veces no, o sea, no tienes una, pues como una infraestructura muy grande y mucho menos en pueblos como este, que no son muy grandes. Entonces, pues también se tiene que considerar que tienes que tener como estas sierras para poder cortar la madera, para poder construir o para poder venderla y obtener ganancias, construir el clavo en este caso. Ujú. Esperamos que en verano del siguiente año, en los primeros 2 meses, ya esté construido. Entonces va a ser un proceso rápido, pero sí necesita como ser como calculado antes, ¿no? Pero muy importante, cosa que no mencionamos, si pueden, los que están viendo, dense una vuelta por la página del concurso, no para ver esto, o sea, vean los demás, vean el segundo lugar, las menciones honoríficas, o sea, era increíble ver la creatividad de los demás, o sea, qué soluciones pusieron en la mesa como programa arquitectónico. Había un finalista que pusieron una lavandería como comunitaria y en torno a eso giraba como todo el edificio, en secar las prendas cuando se mojan en la emergencia. Hubo de todo, hasta unos finalistas de Querétaro que tenían una propuesta bien interesante. Eso también como que ayuda a complementar esa imagen, ¿no? De cuáles son las posibilidades respecto a la emergencia. Ujú. Si nos pasan el link entonces para poderlo, aquí en el Zoom, para poderlo nosotros poner en la transmisión en Facebook. Ah, no. Tim, ¿alguien podría pasar el link? Yo me voy a... Oigan, bueno, y entonces, ¿cuáles son las próximas etapas? Ahorita ya, ¿qué procede, en cuánto tiempo? Que ya más o menos lo estaban adelantando, pero ¿qué es lo que sigue y hasta cuándo estaría listo? Bueno, o sea, tuvimos una junta reciente con la asociación y con los respectivos directivos de que están organizando este proyecto y aproximadamente a finales de este año teníamos que empezar a desarrollar de una manera más detallada lo que es los planos y de acuerdo a su cronograma, en febrero o marzo estarían ya calculando todos los insumos necesarios para empezar la construcción del proyecto y se supone que a finales de mayo o hasta abril, nos dijeron, ya va a estar en su totalidad o parcialmente construida este proyecto. Sí, algo muy importante también era que como tienen ahorita ellos la temporada de lluvias, pues como decíamos, tienen que también esperar, ¿no? Para bueno, poder iniciar la construcción. Y pues nada, también va a ser como una sorpresa agradable. No queremos hacernos como ningún plan específico, pero han sido muy abiertos en cómo vamos a seguir diseñando, ¿no? Desde vénganse aquí a la isla y seguimos diseñando con la gente, o mándenos todo y nosotros vemos que se termine. Pero son gente muy livianada y realmente muy, muy sencilla. Eso siempre es una gran ventaja, ¿no? Tener ese tipo de clientes es padrísimo. Entonces veremos qué pasa. Esperemos que sea bueno. Sí. Oigan, pues de nuevo, felicidades. Muchas gracias por compartirnos su proceso desde la experiencia de cuando se reunieron, se juntaron, se conocieron y pues el mejor de los éxitos. No sé si quieran cerrar cada quien o quien guste con alguna frase, algo que les haya dejado esta experiencia. ¿Quieren que pase a las últimas diapos, equipo? Sí, A ver, dame un segundo. Pero sí, claro que sí. No, gracias a ti, Alejandro. Creo que es muy importante hacer esto, ¿no? Compartir. Y todos los 3 puntos y ya esto. Sí. Y bueno, a manera de conclusión, pues creo que podría decir que es muy importante siempre analizar el sitio y nosotros como arquitectos
pues tomar en cuenta todos los factores que lo rodea y más importante, la comunidad y sobre todo la rutina de las personas, las actividades, en qué es lo que hacen, porque muchas veces damos por hecho de que se hace lo mismo aquí en México, un ejemplo donde nosotros somos, y que en Filipinas o en China o al otro lado del mundo se hacen las actividades de igual forma. Entonces no es así, muchas veces y siempre más bien se hacen las cosas diferentes, y pues nosotros tendríamos que adaptarnos y adaptar el proyecto para que ellos puedan habitarlo de una manera pues cómoda, ¿no? Como ellos lo hacen. Y complementando un poco esto, para nosotros era muy importante, además de este sentido de comunidad, disfrutar lo que hacíamos, y al final, si bien los resultados pues no dependen de nosotros al 100% cuando hacemos un concurso, cuando estamos realizando trabajos de nuestra vida cotidiana, el jurado o estos resultados no van a depender al 100%. Hay muchos factores que al final tú no controlas y que no tendrían por qué afectar tu resultado como proyecto, ¿no? Y es lo que queremos transmitir, que al final el estar satisfecho con este resultado en el que sabes que pues hiciste todo tu esfuerzo, tu 100% para apoyar algo o a alguien, cualquier causa, en este caso por eso pusimos esta foto, porque ellos mismos dentro de su propia organización pues apoyan mucho a la comunidad y son felices haciéndolo. Entonces, pues es mucho de estar satisfecho con tus resultados, estar feliz con estas conclusiones, y más independientemente de si ganas o no el primer lugar o lo que sea, eh, pues estar satisfecho con el proceso y con los resultados. Bueno, y también para nosotros, bueno, en lo personal para mí, fue importante leer esta palabra que se las presentamos aquí. Esta palabra es una palabra que está en japonés que significa cooperación, pero pues yo les quisiera explicar un poco de conceptualmente de qué va esta palabra. Y creo que ese proyecto va mucho de eso. Como pueden ver, en esta palabra se repiten varias veces el mismo signo. Este signo de manera individual significa fuerza. Y para nosotros, la cooperación, que es lo que hicimos desde manera de equipo hasta la manera en la que nos comunicamos con los organizadores, es la unión de varias fuerzas y que da como resultado, pues, este proyecto. Y para finalizar, a mí me gustaría enfatizar el impacto de la arquitectura como una plataforma para el desarrollo de relaciones sociales y la producción de la comunidad. Una arquitectura que propicia el valor de la comunidad y de las relaciones sociales es una arquitectura que propicia la paz, la equidad, la justicia y el cambio social. Me leíste la mente, Alejandro, cuando dijiste si queríamos cerrar con una frase, porque yo sí, pero les explico. Esta mujerona, es Brené Brown, es una trabajadora social tejana. Tiene una frase bien interesante que creo que en retrospectiva resuena con el proceso, que dice: elegir no tener las conversaciones difíciles es la definición de privilegio. Y pienso en todas las conversaciones difíciles que tuvimos dentro y fuera del proyecto como equipo, y que solo de ahí salían las ideas buenas, como desde el día uno diciendo, ok, ganamos un concurso, cool, qué padre por nosotros, pero ya se dieron cuenta de que prácticamente cualquier cosa que hagamos después va a ser un fracaso, o sea que no todas las respuestas pueden ser correctas. Hablamos de eso el primer día, qué queremos hacer, qué no queremos hacer, ¿no? Y también hasta conversaciones del equipo. Recuerdo y sacábamos conclusiones, y un día Mariana me interrumpe al final y me dice, oye, es que estoy notando, perdón Mariana, dice, estoy notando que tú siempre como que pones tu opinión al final, pones tu aportación al final, y entonces como que te da más tiempo de hilar la idea,
de tener mejores motivos y al final siempre pues nos convences, ¿no? De tu idea. Y ese día dije, oh, shit, tiene toda la razón. Esas son las conversaciones que hacen confianza en el equipo, ¿no? Decir las cosas y a partir de ese día cambió la dinámica, ¿no? Pero eso es muy interesante y a veces lo subestimamos en el proceso creativo, tener las conversaciones difíciles, ¿no? Creo que para mí eso cierra un poquito la idea. Wow, no, pues sí, completamente de acuerdo y de acuerdo con Mariana, con tus cierres, que el que convence. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Les deseo el mejor de los éxitos. Ojalá vengan este y otros concursos ganados más. Ojalá nos veamos por acá. Y pues muchas gracias también a todos los que estuvieron aquí viendo otro de estos arquidiálogos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Alejandro. Gracias. Chao. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.